También quiero invitar a Ayeser 805. Su canal se llama Baluarte de la Verdad con Ayeser 805. También a él lo invito a un debate público sobre el tema del apostolado de Nazón Joaquín. Un saludo a la audiencia, simpatizantes y nuevos suscriptores. Gracias por suscribirse a este canal. Dios les pague. Sean muy bienvenidos. Y el día de hoy les traigo un tema titulado Respuesta para Isaac Fuentes a su reto de debatir sobre el apostolado Nazón Joaquín. Bueno, tengo mi respuesta primero. No soy quien para demostrarle a usted nada, porque esa obra la hace Dios y no el hombre. Así que no sé de dónde saca eso. Dice la palabra de Dios que Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que el Señor es el que hace la obra y no el hombre, de creer en el que Él ha enviado. Segundo, una de las pruebas que el apóstol o el hermano Nazón Joaquín García es un apóstol de Jesucristo es su predicación, es el evangelio que trae, es la palabra de la reconciliación, que es el mismo que se predicó en el primer siglo, con la auténtica doctrina revelada de Jesucristo. Así que es una característica, ¿verdad? Y es algo que distingue a la iglesia del Señor, por su forma de hacer sus cultos, por su forma de hacer sus oraciones. Y tercero, otra de las pruebas que es un apóstol de Jesucristo, que más de 5 millones creyéramos en el apóstol instantáneamente, porque Dios ya había estado dando testimonios de muchas y diferentes formas a la iglesia del Señor, incluso antes de que el varón de Dios Samuel durmiera. ¿Por qué no debato con Isaac Fuentes? Por las siguientes razones: excusas o opciones que le quedan y que no son muchas. Primero, descalificar todas las Biblias reconocidas, pues por la sociedad, ¿verdad? Revisadas como King James, Reina Valera, por no decir la mayoría, diciendo que los apóstoles no se les dio la autoridad para perdonar pecados. O sea, descalificó a todas las Biblias y no sé, agarró una por ahí y ya él vislumbró la palabra de Dios, ¿no? Como una nueva revelación. No. Dice muy claramente perdonar pecados, ¿verdad? No se trata de descargar, depende a cómo sea la palabra. Por ejemplo, si voy a hablar del agua, pues vamos a vaciar el agua, vamos a echar a regar las flores, ¿verdad? Voy a, voy a beber agua, no se dice voy a comer agua, porque conforme a la palabra es como yo voy a acomodar lo que significa. Si estoy hablando de pecados, quiere decir que hay un ministerio de reconciliación, un ministerio que el apóstol Pablo llevaba en su predicación. Cuando las personas oían y se bautizaban bajo el ministerio autorizado del apóstol de Jesucristo, sus pecados eran perdonados. Cuando el apóstol oraba por un hermano, sus pecados eran perdonados. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Así que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en uno de los versículos, hablando de Himeneo y Alejandro, que empezaron a blasfemar y a calumniar al apóstol Pablo, empezaron a blasfemarle, a inventarle blasfemias. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Ya no usó la llave para hacer lo que ellos aman hacer, que es abrirle las puertas, ¿verdad?, de la salvación a las almas, sino que en esta ocasión le cerró las puertas, diciendo: a quienes entregué a Satanás para que no aprendan, para que aprendan, perdón, a no blasfemar. Así que eso es una de las razones, porque no sería una plática biblia, ya que él no acepta las Biblias. Así que dice que no, a los apóstoles no se les dio autoridad para perdonar pecados, que no dice perdón de pecados, sino descargar los pecados para poder transgiversar el testimonio de la palabra de Dios. Otra cuestión que él dice, que dice y contradice a los apóstoles, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, contradice a Lucas, quien fue el escritor de los Hechos, contradiciendo todas las escrituras para su propia perdición. Una de las razones de por qué Matías fue el 12º apóstol según Hechos 1, 22 y 24 era que fuese testigo de su vida, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, y hasta de su ascensión. Con los 11 dice, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo, que fue 40 días después de la resurrección, lo cual Pablo no se encontraba entre ellos, como le dice en 1 Corintios 15:5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y por último, se me apareció a mí. O sea, 12 más Pablo son 13. Quiero hacer una aclaración. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una secuencia de las apariciones. Que primero a fulanito, sultanito, y después a este, y luego a mí. Está hablando de una secuencia de las apariciones, no del ministerio del apostolado. Lea bien el contexto. No esté torciendo las escrituras, porque no solamente está condenando su alma, sino que a todos los que le escuchen a usted. Volviendo al tema, para no salirme del tema, el apóstol Matías era el 12º apóstol. El apóstol, pues Pedro, recalca ahí en Hechos 10:39, y el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces, yo por esas razones, pues no discuto con él, porque ya sería contradecir la Biblia y ya no sería una plática constructiva, sino sería una discusión, ¿verdad? Por lo absurdo de sus cuestionamientos, que ¿dónde está el nombre de Nazón Joaquín en la Biblia? Yo le haría una pregunta. Cuando los hermanos primitivos creyeron en los apóstoles, creyeron por fe y no porque su nombre estuviese escrito en el rollo o pergaminos existentes.
¿En qué se basa para hacer tal pregunta? Si nos puede dar algún texto de que los hermanos se asesoraron que estuviera el nombre escrito de un apóstol en algunos de los rollos del Antiguo Testamento, en algunos de los rollos existentes de aquel tiempo. A ver si por favor me puede dar esa respuesta. O creemos nosotros tal y como los hermanos primitivos creyeron, ¿verdad? Por eso y por muchas razones más, no debato con usted, porque no sería una plática bíblica, ya que no acepta los textos ni las sagradas escrituras. Sería una contienda de conceptos personales y no bíblicos. Así que gracias a toda la audiencia por escuchar, por tomarse el tiempo de escuchar este video. Si quieren ver mi refutación más detallada que le he hecho a Isaac Fuente, mira mis videos donde refuto a Isaac Fuentes. Suscríbanse, denle like a mis videos, compartan y activa la campanita para que esté al tanto y no te pierdas ninguno de mis videos. Dios les pague, Dios les bendiga y nos vemos para el próximo video. Tengan buenas tardes, tengan buenas noches. Bye bye.